Existe un misterio que la astrología ha contemplado desde tiempos remotos y que rara vez se explica con toda su profundidad: la existencia de almas que parecen haber sido divididas para recorrer caminos distintos sin dejar nunca de reconocerse. En el universo de Sagitario, esta realidad adquiere un significado especialmente poderoso, porque este signo no busca únicamente compañeros de viaje, sino espíritus con los que compartir el fuego de la existencia. Cuando Sagitario encuentra una amistad auténtica, la sensación es la de contemplar un reflejo vivo de su propia esencia, como si dos llamas distintas pertenecieran a un mismo incendio primordial. Sagitario está regido por Júpiter, el planeta de la expansión, la sabiduría y los grandes horizontes. Por ello, sus amistades nunca permanecen en la superficie. Incluso cuando el tiempo, la distancia o las circunstancias separan físicamente a dos amigos, el vínculo continúa creciendo en un plano invisible. Es una conexión que no necesita demostraciones constantes porque se alimenta de la confianza absoluta. Dos almas afines pueden pasar meses sin hablar, al reencontrarse, descubrir que nada ha cambiado. El universo parece haber detenido el reloj únicamente para ellas. Desde una perspectiva espiritual, Sagitario reconoce a ciertas personas por una extraña familiaridad imposible de explicar racionalmente. No se trata de haber vivido experiencias similares, sino de sentir que la conversación ya había comenzado mucho antes del primer encuentro. La astrología interpreta esta sensación como un posible reencuentro entre almas que compartieron antiguas travesías, aprendizajes o promesas en otras etapas del viaje cósmico. No existe necesidad de máscaras porque ambos perciben la verdad que habita detrás de las palabras. La amistad sagitariana jamás pretende poseer. Quien intenta encerrar a Sagitario termina alejándolo, mientras que quien le ofrece libertad recibe una lealtad extraordinaria. Esa aparente contradicción constituye uno de sus mayores secretos. Cuanta más libertad encuentra, más profundamente decide permanecer. La amistad no es una cadena, es una elección renovada cada día. Dos almas que habitan cuerpos diferentes comprenden que el verdadero vínculo nunca depende de la proximidad física, sino de la coincidencia espiritual. Cuando Sagitario descubre a uno de esos compañeros destinados, ambos comienzan a impulsarse mutuamente hacia versiones más elevadas de sí mismos. No existe competencia porque el éxito del otro se vive como una victoria compartida. Cada logro inspira al compañero a alcanzar una cima todavía más alta. Así funciona la energía de Júpiter: la abundancia nunca disminuye al compartirse, por el contrario, se multiplica. Esta amistad también conoce el silencio. No necesita llenar todos los espacios con palabras porque existe una comunicación intuitiva que trasciende el lenguaje. Muchas veces basta una mirada para comprender el estado emocional del otro. Otras veces aparece una necesidad inexplicable de escribir un mensaje justo en el instante en que el amigo atravesaba una dificultad. La astrología considera que ciertos vínculos desarrollan una sincronía energética capaz de desafiar las limitaciones del tiempo y la distancia. Sagitario rara vez entrega completamente su mundo interior. Su optimismo suele ocultar heridas antiguas, decepciones y batallas libradas en soledad. Sin embargo, cuando aparece esa amistad que parece compartir la misma alma, desaparecen las defensas. No porque Sagitario deje de ser fuerte, sino porque descubre un lugar donde la fortaleza ya no necesita demostrarse constantemente. Allí encuentra descanso para un corazón acostumbrado a sostener el peso de sus propias aventuras. Existe además una misión compartida. Dos almas afines no se encuentran únicamente para disfrutar del camino, sino para recordarse mutuamente quiénes son cuando el miedo intenta desviar el destino. En los momentos de incertidumbre, uno actúa como la memoria del otro. Cuando uno olvida su valor, el otro se convierte en el espejo donde vuelve a contemplar la grandeza que siempre estuvo presente. Así se construyen las amistades que sobreviven incluso a las mayores tormentas. El elemento fuego concede a Sagitario una capacidad extraordinaria para despertar esperanza. Cuando dos energías sagitarianas, o una energía compatible con esa vibración, se unen desde la autenticidad, el entusiasmo se vuelve contagioso. Los sueños dejan de parecer imposibles porque ambos alimentan la convicción de que siempre existe un horizonte más amplio esperando ser conquistado. Ninguno permite que el otro permanezca demasiado tiempo atrapado en el pesimismo. Siempre aparece una nueva ruta, una nueva visión o una nueva posibilidad. Las antiguas tradiciones esotéricas afirmaban que ciertas almas pactaban antes de nacer convertirse en guardianes silenciosos durante la vida terrenal. No siempre serían familiares ni parejas. Con frecuencia elegirían la forma de una amistad profunda,
precisamente porque esa relación ofrece una libertad imposible de encontrar en otros vínculos. Sagitario representa como pocos este pacto sagrado. Sus amigos elegidos forman parte de su familia espiritual, una familia construida por afinidad de conciencia más que por la sangre. En ocasiones, el destino separa físicamente a esas almas durante largos periodos para fortalecerlas individualmente. Sin embargo, cuando el aprendizaje concluye, los caminos vuelven a cruzarse con una naturalidad sorprendente. Nada parece forzado. Todo encaja como si una inteligencia superior hubiera guiado discretamente cada paso. Sagitario suele interpretar estos encuentros como señales inequívocas de que el universo continúa escribiendo una historia mucho más grande que cualquier plan humano. La verdadera amistad para Sagitario no consiste en caminar siempre juntos, sino en saber que, incluso recorriendo senderos distintos, ambos avanzan bajo el mismo cielo. Comparten la misma dirección interior, la misma búsqueda de sentido y la misma necesidad de crecer. Son dos exploradores contemplando diferentes paisajes mientras persiguen una única estrella. Quizá ese sea el mayor regalo que concede la energía sagitariana, demostrar que un alma no necesita habitar un solo cuerpo para permanecer completa. Existe una dimensión aún más profunda en la forma en que Sagitario comprende la amistad, una dimensión que trasciende la afinidad de caracteres para convertirse en un auténtico viaje de evolución del alma. En la tradición astrológica, el arquero no lanza sus flechas para conquistar territorios materiales, sino para señalar direcciones espirituales. Del mismo modo, cuando dos almas parecen habitar cuerpos diferentes, la amistad deja de ser un simple refugio emocional y se convierte en un camino iniciático donde ambos descubren facetas de sí mismos que jamás habrían encontrado en soledad. Sagitario rara vez establece vínculos verdaderamente profundos con muchas personas. Su naturaleza expansiva puede hacerlo parecer sociable y abierto al mundo, pero en realidad reserva su confianza más auténtica para muy pocos elegidos. Esa selección no responde a intereses ni conveniencias, sino a una vibración que resulta imposible de fabricar. Es como si la energía de Júpiter permitiera reconocer la frecuencia exacta de aquellas almas destinadas a caminar durante largos tramos del destino. Cuando ese reconocimiento ocurre, desaparecen las barreras que normalmente protegen el mundo interior sagitariano. En esas amistades surge un fenómeno muy característico, ambos comienzan a ampliar mutuamente sus horizontes. Uno inspira al otro a viajar más lejos, a estudiar aquello que siempre despertó curiosidad, a afrontar retos aparentemente imposibles o a abandonar viejos límites mentales. La amistad se convierte entonces en una fuerza de expansión continua. Ninguno permite que el otro permanezca demasiado tiempo encerrado en la rutina, porque la esencia de Sagitario entiende que el alma solo permanece viva mientras continúa explorando. También aparece una capacidad extraordinaria para sostener la esperanza cuando el destino parece oscurecerse. Mientras otros vínculos pueden alimentarse del lamento compartido, la amistad inspirada por Sagitario busca la salida incluso en medio de la noche más larga. No niega el dolor ni las derrotas, pero tampoco permite que éstas definan el futuro. Existe una convicción silenciosa de que toda prueba contiene una enseñanza y de que cada caída prepara un ascenso todavía mayor. Esa visión termina fortaleciendo a ambos hasta convertir las dificultades en auténticos peldaños hacia una conciencia más elevada. La energía del arquero también enseña que las almas afines no llegan para evitar las pruebas, sino para recordar el propósito cuando aparecen. En determinados momentos uno será quien avance con decisión mientras el otro necesite recuperar fuerzas. Más adelante los papeles cambiarán sin que ninguno lo considere una deuda. La amistad verdadera conoce el equilibrio natural del universo, hoy una mano sostiene y mañana será sostenida. Esa reciprocidad nace de forma espontánea porque ambos comprenden que sirven a un propósito común mucho más grande que sus intereses individuales. No es extraño que quienes observan desde fuera no logren comprender la intensidad de este vínculo. Pueden interpretar esa conexión como una simple coincidencia o una amistad especialmente cercana, ignorando que existe una comunicación basada en la intuición, en el respeto absoluto y en una confianza que pocas relaciones alcanzan. Sagitario no necesita explicar aquello que el corazón reconoce con absoluta certeza. Algunas verdades pertenecen únicamente a quienes las viven. Con el paso de los años, esta amistad adquiere un carácter casi legendario. Los recuerdos compartidos dejan de ser simples anécdotas para transformarse en capítulos de una misma epopeya. Cada aventura fortalece la sensación de que ambos fueron llamados a encontrarse para desafiar juntos los límites de lo conocido. Incluso los errores terminan convirtiéndose en lecciones que enriquecen el vínculo en lugar de debilitarlo.
La astrología enseña que Júpiter recompensa a quienes permanecen fieles a los valores más elevados. Por ello, las amistades que nacen bajo esta vibración poseen una extraordinaria capacidad para resistir el paso del tiempo, las distancias y las transformaciones personales. Evolucionan porque las almas evolucionan, pero nunca pierden la esencia que las unió desde el principio. Es como si una llama invisible permaneciera encendida más allá de las estaciones de la vida. Cuando dos almas parecen habitar cuerpos distintos bajo la influencia de Sagitario, el universo revela una de sus leyes más hermosas: ningún espíritu destinado a impulsar la grandeza de otro aparece por casualidad. Cada encuentro responde a un diseño invisible donde la libertad, la confianza y la búsqueda de la verdad forman parte de una alianza sagrada. Esa amistad termina convirtiéndose en una brújula permanente, recordando que los mayores tesoros no siempre se encuentran al final del camino, sino en aquellos compañeros de viaje cuya presencia transforma para siempre el significado mismo de la existencia. Hay una enseñanza que acompaña a Sagitario desde el mismo instante en que nace bajo el dominio de Júpiter: ninguna gran travesía puede completarse sin la presencia de un testigo del alma. No se trata de alguien que simplemente observe los éxitos o las derrotas, sino de un espíritu cuya existencia confirma que el camino recorrido tiene un sentido superior. Cuando esa amistad aparece, la vida adquiere una dimensión distinta. Las experiencias dejan de ser acontecimientos aislados para convertirse en piezas de un relato compartido que fortalece a ambos incluso cuando el destino los conduce por senderos diferentes. En el simbolismo del arquero, la flecha nunca representa únicamente una meta material. También simboliza la intención, la fe y la capacidad de dirigir la energía hacia un propósito elevado. Dos almas unidas por una amistad profunda funcionan como un arquero y su flecha. En ocasiones uno aporta la visión mientras el otro reúne la fuerza necesaria para avanzar. Después los papeles cambian de manera natural, demostrando que la grandeza de la relación reside precisamente en esa alternancia de energías. Ninguno necesita ocupar siempre el mismo lugar porque ambos comprenden que sirven al mismo ideal. La influencia de Júpiter también despierta una extraordinaria capacidad para celebrar la evolución del otro sin sentir amenaza. Mientras muchas relaciones se debilitan cuando uno de los dos alcanza nuevos logros, Sagitario interpreta el crecimiento de su amigo como una prueba de que el universo continúa expandiendo las posibilidades para ambos. La abundancia no se contempla como un recurso limitado, sino como una corriente infinita capaz de alcanzar a todos aquellos que permanecen fieles a su esencia. Existe además un poderoso intercambio de sabiduría que pocas veces resulta evidente para quienes observan desde fuera. Cada conversación importante deja una huella duradera. Cada consejo sincero termina apareciendo años después cuando las circunstancias lo requieren. Incluso las diferencias de opinión enriquecen el vínculo porque Sagitario no teme confrontar ideas si ello conduce a una comprensión más amplia de la verdad. La amistad deja entonces de consistir en pensar igual para convertirse en la capacidad de crecer juntos sin renunciar a la autenticidad. Desde una perspectiva espiritual, estas almas también funcionan como guardianes del propósito mutuo. Cuando uno comienza a desviarse por miedo, comodidad o desilusión, el otro aparece como un recordatorio viviente de la misión que alguna vez inspiró sus pasos. No impone decisiones ni dicta caminos. Simplemente refleja aquello que el corazón ya sabía antes de que las dudas ocuparan el primer plano. Esa capacidad para despertar el valor dormido constituye uno de los dones más elevados asociados a la energía sagitariana. También es frecuente que ambos desarrollen una confianza casi absoluta en el tiempo del universo. Comprenden que no todas las etapas exigen cercanía constante. Habrá temporadas de intensa convivencia y otras marcadas por la distancia, los cambios o los nuevos desafíos personales. Sin embargo, ninguna de esas circunstancias consigue romper el hilo invisible que mantiene unidas sus trayectorias. La amistad auténtica no depende de la frecuencia del contacto, sino de la permanencia de la lealtad. Sagitario entiende que toda alma destinada a permanecer aporta una enseñanza única. Una despierta el coraje, otra enseña paciencia, otra impulsa el conocimiento y otra recuerda la importancia de conservar la alegría incluso en medio de la incertidumbre. Cuando dos espíritus parecen compartir una misma esencia, esas lecciones circulan en ambas direcciones de forma constante, creando un intercambio que enriquece la evolución de los dos sin necesidad de competir ni de demostrar superioridad. En muchas tradiciones esotéricas se afirma que el fuego posee una cualidad sagrada, puede encender otra llama sin perder intensidad. Esa imagen representa con precisión la amistad que Sagitario considera eterna. Cada palabra de aliento,
Cada gesto de confianza y cada impulso hacia adelante alimentan el fuego interior del otro sin apagar el propio. Al contrario, cuanto más se comparte esa luz, más brillante se vuelve. Con el paso de los años, estas almas descubren que el verdadero legado de su amistad no se limita a los recuerdos acumulados, sino a la transformación que provocaron mutuamente. Las montañas conquistadas, los obstáculos superados y las cicatrices convertidas en sabiduría terminan revelando que el mayor milagro no fue encontrarse, sino haberse convertido en arquitectos silenciosos del crecimiento del otro. Bajo la protección de Júpiter, esa alianza trasciende el tiempo y permanece como una constelación viva que sigue iluminando el camino incluso cuando la vida obliga a recorrer horizontes diferentes, recordando que las amistades nacidas desde el alma jamás conocen el verdadero final. Existe un momento decisivo en la evolución espiritual de Sagitario en el que comprende que las amistades más extraordinarias no llegan para acompañar una etapa concreta, sino para custodiar una parte esencial de su destino. Son presencias cuya influencia permanece incluso cuando no están cerca. Basta recordar una conversación, una enseñanza o una aventura compartida para que resurja la fuerza necesaria para continuar avanzando. En ese sentido, la amistad se convierte en un auténtico amuleto del alma, una reserva de luz que nunca deja de alimentar el fuego interior del arquero. La astrología relaciona a Sagitario con la búsqueda permanente de significado. Por ello, sus amistades más profundas rara vez giran únicamente alrededor del entretenimiento o la rutina. Existe una necesidad casi instintiva de compartir ideales, descubrir nuevas formas de comprender el mundo y elevar las conversaciones hacia territorios donde el pensamiento se encuentra con el espíritu. Cuando dos almas parecen habitar cuerpos diferentes, cada encuentro representa una oportunidad para expandir la conciencia. Ambos sienten que, después de cada conversación sincera, regresan siendo personas distintas, más sabias y más fuertes que antes. En esta conexión también aparece un fenómeno poco comprendido, la capacidad de sostener la identidad del otro incluso cuando atraviesa profundas transformaciones. Muchas relaciones se construyen alrededor de una versión determinada de las personas y se debilitan cuando éstas cambian. Sagitario, en cambio, reconoce que evolucionar forma parte de la naturaleza del universo. Por eso, cuando la amistad nace desde el alma, ambos celebran las transformaciones mutuas sin temor a perder el vínculo. Comprenden que la esencia permanece intacta aunque cambien las circunstancias, las metas o la manera de recorrer el camino. El elemento fuego concede además una energía creadora que se multiplica cuando encuentra otra llama semejante. Dos amigos unidos por esta vibración suelen inspirarse mutuamente para emprender proyectos, aprender nuevas disciplinas, descubrir culturas diferentes o desafiar límites que antes parecían inalcanzables. La presencia del otro actúa como un catalizador que despierta talentos dormidos y fortalezas desconocidas. Lo que parecía imposible deja de ser una barrera para convertirse en una invitación al crecimiento. Hay también una profunda dimensión de confianza espiritual. Sagitario no necesita controlar el rumbo de quienes ama. Cree que cada alma posee un sendero propio y que interferir constantemente en él sería una forma de desconfiar de la inteligencia del universo. Esa confianza permite que la amistad respire con libertad, sin exigencias innecesarias ni temores constantes al abandono. Paradójicamente, cuanto mayor es esa libertad, más sólido se vuelve el vínculo, porque ambos permanecen por elección y no por obligación. En numerosas corrientes simbólicas, Júpiter representa al maestro que aparece cuando el discípulo está preparado. En la vida de Sagitario, muchas amistades cumplen precisamente esa función. No siempre enseñan mediante grandes discursos, a menudo lo hacen con el ejemplo, con la coherencia entre sus palabras y sus actos, o con la valentía de mantenerse fieles a sus principios incluso en los momentos más difíciles. Esa influencia silenciosa termina moldeando el carácter de ambos hasta convertirlos en mejores versiones de sí mismos. Cuando las dificultades sacuden la existencia, esta amistad revela toda su dimensión épica. No busca rescatar desde la compasión, sino despertar la fuerza que permanece dormida. El verdadero compañero del alma recuerda al arquero que su naturaleza nunca fue rendirse, sino levantarse una vez más con la mirada fija en el horizonte. No elimina los obstáculos, pero ayuda a descubrir que cada uno de ellos es una prueba destinada a fortalecer el espíritu. Con el paso del tiempo, ambos comprenden que no fueron reunidos únicamente para compartir alegrías, sino para convertirse en guardianes de una esperanza que el mundo intenta apagar con demasiada frecuencia. Mientras exista uno dispuesto a recordar el propósito, el otro jamás estará completamente perdido.
Esa es la grandeza de una amistad nacida bajo la influencia de Sagitario, mantener viva la llama de los grandes ideales incluso cuando soplan los vientos más intensos. Así, dos cuerpos continúan recorriendo caminos distintos, enfrentando desafíos diferentes y contemplando paisajes únicos, pero una misma corriente espiritual sigue guiando sus pasos. Como dos estrellas pertenecientes a la misma constelación, brillan desde lugares separados, y sin embargo, forman una figura indivisible en el inmenso mapa del universo. Esa es la alianza que Sagitario reconoce como una de las expresiones más elevadas del destino, una amistad que no limita, no exige ni aprisiona, sino que impulsa a ambos a conquistar la versión más luminosa y valiente de su propia alma. En la esencia más elevada de Sagitario existe la convicción de que algunas amistades no nacen para satisfacer una necesidad emocional, sino para despertar un potencial dormido. Son vínculos que aparecen cuando el alma está preparada para dar un salto de conciencia. Desde el primer encuentro, ambos perciben que la relación posee un ritmo diferente al de cualquier otra. No hace falta impresionar, fingir ni ocultar las propias imperfecciones. La autenticidad se convierte en el lenguaje natural porque ambas almas reconocen que la verdad siempre ha sido el territorio sagrado del arquero. La tradición astrológica atribuye a Júpiter el papel del gran protector de quienes buscan expandir su espíritu. Bajo esa influencia, la amistad adquiere un carácter casi ceremonial. Cada experiencia compartida parece responder a una sincronía cuidadosamente diseñada por el universo. Los encuentros ocurren en el momento preciso, las despedidas temporales impulsan nuevas etapas de crecimiento y los reencuentros llegan cuando ambos poseen una sabiduría que antes no existía. Nada parece fruto del azar, sino de una inteligencia cósmica que conoce el instante exacto para reunir nuevamente a quienes todavía tienen algo importante que enseñarse. Uno de los rasgos menos comprendidos de Sagitario es su capacidad para percibir la nobleza antes que el éxito. Mientras otros pueden dejarse deslumbrar por las apariencias, el arquero observa la dirección hacia la que apunta el corazón. Por eso sus amistades más profundas suelen construirse sobre valores inquebrantables como la honestidad, el coraje, la coherencia y la fidelidad a la palabra dada. Cuando encuentra a alguien que comparte esos principios, siente que ha descubierto un compañero de expedición para recorrer los territorios más desafiantes de la existencia. En esas relaciones también florece una extraña sensación de protección mutua. No se trata únicamente de ayudarse en momentos difíciles, sino de inspirar decisiones que conduzcan hacia un destino más luminoso. Muchas veces uno evita que el otro renuncie a un sueño importante. Otras veces basta una conversación para impedir que una decepción momentánea destruya años de esfuerzo. La amistad se convierte así en una fuerza invisible que corrige el rumbo antes de que el barco se aleje demasiado de su verdadera travesía. Sagitario comprende que el crecimiento auténtico nunca ocurre dentro de una zona de comodidad permanente. Por eso, el amigo que parece compartir su misma alma no siempre confirma sus ideas ni alimenta sus certezas. En ocasiones será precisamente quien desafíe sus límites mentales, cuestione sus miedos o lo impulse a contemplar perspectivas completamente nuevas. Esa capacidad para confrontar desde el respeto constituye una de las mayores demostraciones de confianza, porque ambos saben que el objetivo no es vencer una discusión, sino acercarse cada vez más a la verdad. Existe además una profunda dimensión simbólica relacionada con el fuego. Una hoguera aislada puede extinguirse bajo una tormenta, pero varias llamas unidas generan un calor capaz de resistir incluso los vientos más intensos. Así funciona la amistad para Sagitario. Cuando las pruebas de la vida intentan apagar la ilusión, la energía compartida alimenta nuevamente el entusiasmo, recordando que ningún invierno es eterno y que toda noche termina anunciando un nuevo amanecer. También es frecuente que estas almas desarrollen una especie de memoria compartida. Los aprendizajes obtenidos por uno terminan beneficiando al otro, incluso sin necesidad de haber vivido exactamente las mismas experiencias. El conocimiento circula como un río que nunca deja de fluir. Cada obstáculo superado amplía la fortaleza del vínculo y cada victoria individual enriquece la historia común. El éxito deja de pertenecer exclusivamente a una persona porque ambos comprenden que toda conquista aporta luz a la expedición compartida. La energía sagitariana enseña que la verdadera riqueza de una amistad no reside en la cantidad de años transcurridos, sino en la intensidad con la que ambos han transformado sus respectivas vidas. Un solo encuentro puede modificar para siempre la dirección del destino cuando dos almas estaban destinadas a reconocerse. Desde ese instante, el universo parece abrir caminos que antes permanecían ocultos, como si la unión de ambas voluntades hubiera activado una fuerza superior.
Cuando el tiempo pasa y las cicatrices se convierten en símbolos de sabiduría, Sagitario descubre que aquella amistad nunca consistió únicamente en compartir momentos felices. Su misión era recordar que incluso los espíritus más libres necesitan un compañero que les recuerde hacia dónde apunta realmente su flecha. Porque el arquero puede recorrer continentes, conquistar horizontes y atravesar innumerables pruebas, pero existe una victoria todavía más grande: encontrar un alma que camine con la misma fe, contemple el mismo cielo y mantenga encendida la misma llama de esperanza hasta el final de la travesía. En la tradición simbólica del zodiaco, Sagitario representa al viajero que jamás deja de avanzar porque comprende que cada horizonte alcanzado revela otro todavía más lejano. Sin embargo, incluso el explorador más valiente necesita una presencia que conserve viva la memoria de quién es realmente cuando las pruebas, las pérdidas o las dudas intentan hacerle olvidar su verdadera naturaleza. Esa es una de las misiones más elevadas de la amistad entre almas afines: convertirse en el espejo donde el espíritu recupera su identidad cuando el mundo exterior intenta deformarla. Esta conexión posee además una cualidad profundamente regeneradora. Sagitario pertenece al elemento fuego, pero no al fuego que destruye sin medida, sino al que purifica, ilumina y permite comenzar de nuevo. Cuando dos almas parecen compartir una misma esencia, esa energía se multiplica. Después de cada decepción, cada fracaso o cada batalla perdida, ambos encuentran la manera de reconstruirse con mayor fortaleza. Lo que para otros sería el final de una historia, para ellos representa únicamente el inicio de una nueva etapa de evolución. Existe también una dimensión relacionada con el propósito colectivo. Sagitario rara vez entiende la amistad como un vínculo aislado del resto de la humanidad. Cuando encuentra a un compañero de alma, ambos desarrollan el deseo de dejar una huella positiva en quienes los rodean. Inspiran con su ejemplo, transmiten optimismo en momentos difíciles y demuestran que la lealtad todavía puede existir en un mundo donde tantas relaciones parecen guiadas por el interés. Sin proponérselo, se convierten en faros que recuerdan a otros que la nobleza sigue siendo una fuerza capaz de transformar destinos. La energía de Júpiter impulsa además una extraordinaria confianza en las posibilidades del futuro. Mientras otros contemplan únicamente las limitaciones del presente, Sagitario y esa alma afín perciben oportunidades ocultas detrás de cada desafío. Donde la mayoría observa un muro, ellos descubren una puerta aún cerrada. Donde otros encuentran resignación, ellos mantienen viva la certeza de que siempre existe un camino hacia adelante. Esa visión compartida termina convirtiéndose en una fuente inagotable de esperanza. Hay momentos en los que la amistad también exige distancia. Desde la perspectiva astrológica, el crecimiento individual resulta imprescindible para que el vínculo continúe evolucionando. Dos almas destinadas a caminar juntas no necesitan permanecer unidas en cada instante, porque comprenden que ciertas lecciones solo pueden aprenderse en soledad. Cuando vuelven a encontrarse, lo hacen con una comprensión más amplia de sí mismas y con una capacidad renovada para fortalecer al otro. La separación temporal nunca rompe el lazo, únicamente lo hace más profundo. En la sabiduría esotérica se afirma que las almas afines comparten una frecuencia vibratoria semejante. Esa afinidad explica por qué muchas veces experimentan intuiciones simultáneas, sueños parecidos o decisiones que coinciden sin haber sido planificadas. No se trata de magia en el sentido superficial, sino de una armonía interior nacida de recorrer una senda espiritual semejante. Sagitario interpreta esas sincronías como recordatorios de que el universo permanece atento a quienes avanzan con el corazón abierto y la mirada dirigida hacia ideales elevados. Otro aspecto poco mencionado es la capacidad de esta amistad para proteger la libertad interior. Sagitario sabe que el mayor enemigo del espíritu no siempre es una dificultad externa, sino el miedo que paraliza los sueños. Por eso, un verdadero compañero de alma jamás alimentará la resignación. Incluso cuando todo parezca perdido, encontrará la forma de recordar que el valor continúa habitando en el interior de quien lucha con honestidad. Esa influencia silenciosa impide que el fuego sagrado se extinga bajo el peso de las circunstancias. Con el paso del tiempo, ambos descubren que la grandeza de su unión no depende de las aventuras vividas ni de las victorias alcanzadas. El verdadero milagro consiste en haberse convertido mutuamente en guardianes de la esperanza. Cada uno custodia la luz del otro cuando aparecen las sombras, sosteniendo la convicción de que ninguna oscuridad posee fuerza suficiente para apagar un espíritu que permanece fiel a su destino. Así, la amistad adquiere un significado que trasciende incluso la propia existencia.
Es una alianza nacida bajo la expansión de Júpiter, alimentada por el fuego de Sagitario y guiada por la certeza de que el alma nunca camina completamente sola cuando ha encontrado a quien comparte su misma visión del universo. Son dos voluntades, dos corazones y dos cuerpos avanzando por senderos distintos, pero impulsados por una única flecha invisible que apunta siempre hacia la verdad, la libertad y la conquista de un horizonte cada vez más luminoso. Existe una antigua idea presente en diversas corrientes esotéricas según la cual ciertas almas aceptan antes de nacer convertirse en centinelas del destino de otra. No intervienen para evitar todas las dificultades, porque las pruebas son parte indispensable del crecimiento, pero sí aparecen en los momentos decisivos para impedir que la llama interior se extinga. En la energía de Sagitario, esta misión adquiere una intensidad extraordinaria. El amigo que comparte la misma frecuencia espiritual no actúa como un salvador, sino como un recordatorio permanente de la grandeza que habita en el otro. Es la voz que devuelve el coraje cuando el cansancio amenaza con ocupar el lugar de la esperanza. El arquero del zodiaco siempre apunta hacia lo lejano porque sabe que el espíritu humano fue creado para trascender sus propios límites. Cuando dos almas parecen pertenecer a una misma esencia, esa capacidad de superación deja de ser un esfuerzo individual para convertirse en una conquista compartida. Cada paso adelante realizado por uno amplía también el horizonte del otro. Es como si ambos caminaran sobre diferentes senderos, pero ascendieran la misma montaña sagrada desde laderas distintas, contemplando al final el mismo amanecer. La influencia de Júpiter también concede una visión extraordinaria para descubrir talentos ocultos. Sagitario suele percibir capacidades que incluso su amigo desconoce poseer. Donde otros solo observan dudas, el arquero distingue fortalezas esperando despertar. Por eso estas amistades tienen un efecto transformador tan profundo. No se limitan a ofrecer apoyo emocional, impulsan una auténtica expansión del potencial humano. Muchas de las decisiones más importantes nacen porque alguien creyó primero en aquello que todavía permanecía dormido. En este tipo de vínculo desaparece la necesidad de competir por el protagonismo. Ambos entienden que la luz nunca disminuye al compartirse. La victoria de uno no representa la derrota del otro, sino una prueba de que los sueños pueden materializarse cuando existe perseverancia. Esta comprensión rompe con una de las mayores ilusiones del ego, la idea de que el éxito pertenece exclusivamente a quien lo alcanza. Bajo la energía sagitariana, cada conquista inspira nuevas posibilidades para todos los que comparten el mismo espíritu de crecimiento. Hay además una dimensión silenciosa que pocas veces recibe atención. Sagitario posee una inmensa capacidad para sostener a quienes ama sin exigir reconocimiento. Muchas de sus acciones más importantes permanecen invisibles para el resto del mundo. Un consejo pronunciado en el momento exacto, una presencia discreta durante una etapa difícil o una palabra de confianza cuando nadie más cree en el futuro pueden cambiar completamente el rumbo de una vida. Esa influencia callada constituye una de las expresiones más elevadas de la nobleza jupiteriana. Con frecuencia, estas almas descubren que incluso los desacuerdos fortalecen el vínculo. No temen expresar opiniones diferentes porque ambos valoran la verdad por encima de la comodidad. Cada conversación desafiante se convierte en un ejercicio de crecimiento mutuo. Lejos de levantar muros, las diferencias amplían la comprensión del universo y enriquecen la visión de ambos. Así, la amistad deja de buscar la uniformidad para abrazar una diversidad que fortalece el carácter. La energía del fuego también concede una extraordinaria capacidad para reavivar la ilusión después de largos periodos de desgaste. Cuando el peso de las responsabilidades amenaza con apagar el entusiasmo, basta un encuentro, una conversación o un recuerdo compartido para que resurja el deseo de conquistar nuevos horizontes. Es una fuerza difícil de explicar racionalmente. Parece surgir de un lugar donde las palabras dejan paso a la certeza de que el espíritu nunca fue creado para permanecer inmóvil. Desde una perspectiva astrológica, estas amistades también funcionan como una brújula moral. Sagitario posee un profundo sentido de la justicia y necesita rodearse de personas capaces de recordarle la importancia de actuar con integridad incluso cuando el camino más sencillo invite a renunciar a sus principios. La verdadera alma afín nunca alimentará la resignación, la mentira o la mediocridad. Su sola presencia inspira coherencia, valentía y fidelidad a los ideales más elevados. Con los años, ambos comprenden que el mayor tesoro nunca fueron los lugares visitados ni las aventuras compartidas, sino la transformación silenciosa que provocaron el uno en el otro. Sin darse cuenta, cada conversación sembró una semilla, cada desafío fortaleció una virtud y cada etapa difícil consolidó una confianza imposible de quebrar.
entonces descubren que el universo no los unió únicamente para recorrer un tramo del camino, sino para demostrar que cuando dos almas avanzan guiadas por la verdad, la libertad y la esperanza, su amistad termina convirtiéndose en una fuerza capaz de atravesar el tiempo, vencer la distancia y permanecer encendida mucho después de que todas las demás luces parezcan haberse apagado. En la sabiduría astrológica más simbólica, Sagitario representa el signo que jamás deja de buscar aquello que permanece más allá de lo visible. No se conforma con comprender a las personas por sus palabras o sus acciones, sino que intenta descubrir la esencia que las impulsa. Cuando encuentra a un amigo cuya alma parece latir con la misma frecuencia, nace una relación que trasciende las circunstancias externas. Es como si ambos recordaran una antigua promesa escrita en las estrellas, avanzar siempre hacia la luz, incluso cuando el camino atraviese los paisajes más inciertos. Uno de los aspectos menos explorados de esta amistad es su capacidad para proteger los sueños. Muchas personas abandonan sus grandes aspiraciones porque el entorno termina convenciendo a su corazón de que son imposibles. Sin embargo, el compañero de alma de Sagitario actúa como un guardián de esas visiones. Cuando el desaliento intenta apagar la última chispa de ilusión, aparece para recordar que las metas verdaderamente importantes nunca fueron diseñadas para alcanzarse con facilidad. Cada obstáculo representa una prueba destinada a fortalecer la voluntad antes de recibir aquello que el universo tiene preparado. La energía de Júpiter también enseña que el conocimiento compartido posee un poder multiplicador. Dos almas unidas por una amistad auténtica nunca dejan de enseñarse mutuamente. Un libro recomendado, una experiencia vivida, una reflexión inesperada o una nueva manera de interpretar los acontecimientos terminan ampliando la conciencia de ambos. Así, la amistad se convierte en una escuela permanente donde el maestro y el aprendiz intercambian sus papeles una y otra vez, demostrando que la verdadera sabiduría siempre permanece en movimiento. Existe además una profunda conexión con el concepto del destino elegido. Sagitario no suele creer que las personas más importantes aparezcan por accidente. Percibe que ciertos encuentros responden a sincronías demasiado precisas para ser simples casualidades. Una decisión aparentemente insignificante, un cambio inesperado de rumbo o una coincidencia imposible terminan uniendo dos vidas que, vistas desde una perspectiva más amplia, siempre estuvieron destinadas a cruzarse. Esa percepción fortalece la confianza en que el universo guía silenciosamente los pasos de quienes permanecen fieles a su verdad interior. Esta amistad también desarrolla una extraordinaria resistencia frente al paso del tiempo. Mientras muchas relaciones dependen de compartir las mismas circunstancias, las almas afines continúan creciendo incluso cuando la vida las conduce por caminos muy distintos. Cada experiencia individual enriquece el vínculo en lugar de debilitarlo. Al reencontrarse, ambos descubren que la distancia no ha construido muros, sino puentes hacia una comprensión más madura de la existencia. Otro rasgo característico es la capacidad de celebrar la autenticidad. Sagitario jamás desea que un verdadero amigo renuncie a su esencia para agradar a los demás. Al contrario, siente admiración por quienes tienen el valor de vivir de acuerdo con sus principios, incluso cuando ello implique recorrer senderos poco transitados. En esa aceptación mutua desaparece el miedo al juicio y surge un espacio donde cada uno puede mostrarse tal como es, sin necesidad de ocultar sus fortalezas ni sus fragilidades. En el plano espiritual, ambos terminan convirtiéndose en custodios de la esperanza. No porque ignoren el sufrimiento, sino porque han aprendido que toda noche contiene el anuncio de un nuevo amanecer. Cuando uno tropieza, el otro recuerda que incluso la flecha necesita tensarse hacia atrás antes de alcanzar la máxima distancia. Esa imagen resume una de las enseñanzas más profundas de Sagitario: los retrocesos aparentes muchas veces preparan los mayores avances del destino. La influencia del elemento fuego también impulsa a estos amigos a dejar un legado que trascienda su propia historia. No buscan únicamente vivir grandes experiencias, sino inspirar a otros a descubrir su propio camino. Su ejemplo demuestra que la lealtad, la honestidad y la confianza siguen siendo fuerzas capaces de transformar vidas. Sin proponérselo, se convierten en referencia para quienes han perdido la fe en las relaciones verdaderas. Con el paso de los años, comprenden que el mayor regalo que pueden ofrecerse no es la protección frente a todas las dificultades, sino la certeza de que nunca tendrán que enfrentar las grandes batallas espirituales desde el olvido de sí mismos. Mientras uno conserve viva la memoria del propósito compartido, el otro siempre encontrará el camino de regreso a su esencia. Así, la amistad entre dos almas que parecen habitar cuerpos diferentes alcanza una dimensión casi sagrada bajo la influencia de Sagitario.
Es una alianza donde la libertad fortalece el compromiso, la verdad sustituye a las apariencias y la esperanza vence al miedo. Es la prueba de que el universo, en su inmensa sabiduría, no solo crea viajeros destinados a conquistar horizontes, sino también compañeros cuya misión consiste en recordar, una y otra vez, que la mayor aventura jamás será recorrer el mundo, sino ayudar a otra alma a descubrir la inmensidad de su propia luz.